Muy buenos días a todos de nuevo, infinitas gracias por querer seguir estando aquí, estudiando juntos un curso de milagros. Hoy vamos con el capítulo 3, la percepción inocente, y vamos a comenzar con el primer punto, expiación sin sacrificio, no sin antes hacer nuestra habitual invocación de la página 30 que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Pues gracias, Maestro Jesús, por tu dulce y amorosa guía. Gracias, hermanos preciosos, valiosos, por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Y gracias, Padre, por nuestra creación perfecta. Capítulo 3. La percepción inocente. 1. Expiación sin sacrificio. 1. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? 2. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil que corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: «Esto me duele más a mí que a ti», y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Fijaos que esto es lo que creíamos. Creíamos que, como todos habíamos pecado, que castigaran a uno era que yo me estaba librando de ese castigo. Qué locura, ¿verdad? 3. La afirmación «mía es la venganza», dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Este pasado malvado no tiene nada que ver con Dios.
Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada en contra de ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Nosotros proyectamos sobre Dios que sea un Dios castigador, porque yo creo que he pecado, que soy culpable por ello y que el castigo entonces es una idea comprensible. Al que hace algo malo, que la pague. Y si yo he pecado, Dios es pecador también. Si yo traiciono, Dios es traicionero y Dios buscará venganza. Todo lo que me he inventado lo proyecto sobre Dios. Pero Dios no tiene nada que ver con ello. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada en contra de ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Jesús no pagó por nuestros pecados. No estaba pagando Él por todos nosotros. Y además injustamente, porque Él era el bueno. Fijaos qué clase de Dios más cruel que coge a su hijo, el bueno, y le hace pagar a Él porque Él se deja. Porque los demás salen corriendo, están por ahí despistados. Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas, a veces, que no te estoy guiando bien. Porque echamos la culpa a Dios de nuestros males y por tanto su representante, que en este caso es Jesús, no es confiable para la mente que está temerosa y que tiene miedo por lo que el ego ha hecho de ella, aparentemente. Dios no rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. El Hijo de Dios se fue por su propio ilusorio e inexistente pie, por su propia loca voluntad. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Los que tienen miedo pueden ser crueles porque se han vuelto locos. La locura nos lleva a confundir el placer con el dolor. Fijaos que el psicópata cree satisfacerse con el dolor de los demás. Se considera el vengador, ¿no? Que está arrasando con alguien que es totalmente indigno de amor. La locura nos lleva a la crueldad. Por eso, de verdad que no es neutro cualquier pensamiento egoico. Y por eso tendríamos que querer vigilar nuestra mente y no dejar al ego que campara a sus anchas por ella. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan el Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo.
Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. La fuerza y la inocencia no están en conflicto, al revés. La fuerza viene de la inocencia, porque el que se cree inocente se sabe fuerte porque se sabe unido a Dios. Y en la unión está el poder. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Si soy puro de corazón, es que no tengo pecado, no tengo tacha, no tengo mácula. No creo en el pecado, no tengo nada que temer. ¿Cómo no voy a ver a Dios si veo con la visión de Cristo al no ver con la de la pecaminosidad? Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. 7. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé eran ciertas. Si puedes adaptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Vamos de abajo arriba. Si permitimos que se nos diga que el único problema es la separación y que ya se ha corregido, se acaban las lecciones de menor rango. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. 8. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En este estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad, por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Bueno, pues como veis, aquí hay varias citas bíblicas y Jesús lo que hace es reinterpretarlas. Voy a coger un momentito porque no lo tengo aquí apuntado. Voy a coger el libro de San Robert Parry.
Y en este libro aunque no concuerdan los capítulos tal cual, vamos a ver si lo encontramos. Capítulo 3, expiación sin sacrificio, corresponde el punto que estamos viendo ahora al punto 3 del capítulo 3 del libro de San Robert Parry. Y veremos que sería en esta página 40 cuando nos dice Jesús en el párrafo 2: yo no fui castigado porque tú fueses malo. Seguramente esto corresponde, vamos a ver, porque ahora habría que hacer la equivalencia. Está siendo llamado así, pero viene aquí del punto anterior, que sería los principios especiales de los obradores de milagros, que está en el capítulo 2 que vimos ayer, aunque aquí están puestos en este lugar. Entonces, vale, aquí empieza, la crucifixión no estableció la expiación, vale. Entonces, the best defense is always is not to attack another's position. Este es el párrafo 2. Y a ver si por ejemplo, mía es la venganza, dice el Señor. Sería en Romanos 12:19, que sería ya en el párrafo 3. Mía es la venganza, dice el Señor. Queridos, amados, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré de vuelta, dice el Señor. Romanos 12:19. San Chema Coloma, Santa Rosy Corral, maestra hermosa, excelente día, gracias por estar, igualmente, un honor. Pues esa cita corresponde a Romanos 12:19. La siguiente, Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Sería Génesis 3:23-24. Génesis 3:23-24. Y bienaventurados los puros de corazón, es Mateo 5:8. La parte del león y el cordero
No la veo aquí. Bueno, pues con eso tenemos las referencias bíblicas, algunas de ellas. El Cordero, tenemos a Juan 1:29. El Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Juan 1:29. Y también se equipara hay 3 referencias a que se equipara la sangre del Cristo con la sangre del Cordero. En Pedro 1:19, en las Revelaciones 7:14 y en Pedro 1:18. Y la idea de que el león y el cordero puedan yacer, estar juntos en paz, viene en Isaías 11:6. Bueno, pues estas son algunas de las referencias que podemos ver que Jesús nos ofrece para que comprendamos lo que en realidad se nos ha querido decir siempre, ¿verdad? Porque como vemos, estamos viendo la expiación sin sacrificio, lo cual quiere decir que no se nos pide ningún sacrificio, porque en Dios no cabe esa idea. El ataque no tiene sentido. La crucifixión fue una loca idea de creer que matando a uno de nosotros ganamos algo. Con el ataque se gana algo. Dios no permitió que su hijo fuese crucificado porque esto no está ocurriendo. Y fue el loco intento del Hijo de Dios de a uno de nosotros que decía la verdad, quitarlo de en medio para que no siguiera diciéndola. Echarle la culpa a Dios de lo que pareció ocurrirle a Jesús, que era un exponente de la verdad, es la proyección. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos querido ha sido traernos la verdad, la ilusión. Hemos querido alterar el marco de referencia en el que fuimos creados y traerlo a la tierra, a este mundo inventado, y hacer que sea atractivo este mundo. Pero ni pudimos atacar a Dios en su momento, ni lo vamos a poder hacer ahora. Por lo tanto, se nos enseña que el ataque no es plausible, no es aceptable en ninguna forma, medida, manera, ya sea a pequeña escala, el padre que pega una paliza a su hijo, o el genocidio ilusorio del Holocausto, por ejemplo. Y se nos dan todos estos maravillosos ejemplos de en realidad lo que quiere decir Dios. Dios quiere que su hijo ame a su hermano, se ame a sí mismo amando a cada una de las partes. Nos hemos inventado nosotros la conciencia del mal, la creencia en el mal, pero no existe. Por lo tanto, aceptar la inocencia es sabiduría. La expiación es la lección perfecta que demuestra que nada de esto ocurrió, que el Hijo de Dios sigue siendo tal como su Padre amoroso lo creó. Si aceptásemos esto, que la expiación es la verdad, que el amor perfecto es la verdad, ya no nos quedaría ninguna lección de menor rango, ¿verdad? Bueno, pues ojalá lo vayamos viendo cada vez más claro. Capítulo 3, acabamos de ver el primer epígrafe, expiación sin sacrificio, y vamos a por el segundo, los milagros y la percepción verdadera, que dice así: he afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos.
Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Y para ver si nos enteramos ya de verdad, no obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. Entonces, ¿para qué vamos a intentar comprometerlos con la nada si no se puede? No hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa, algo de felicidad. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Esa ha sido nuestra locura. 2. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. Ver más allá de las formas es ver la verdad. 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esta falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Lo único que existe es la verdad. Lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no adolecen de una percepción distorsionada. 4. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, que Él creó a semejanza de la suya propia, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada, 5. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una sola entidad. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con: cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él,
pues lo veremos tal como Él es. Seis. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar aquello que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. San Chema Coloma, gracias. Santa Rosy Corral, maestra hermosa, excelente día, gracias por estar igualmente. Santa Carmen Romero, gracias por estar, maestra, como siempre. Te digo, reza por mí. Dios la bendiga. Claro que sí, hermana milagrosa. Santa Carmen Romero, bendita, preciosa, valiosa, amorosa, abundante, todopoderosa, Santa Carmen, santos todos, los santos de Dios, los que han perdonado. Perdonemos juntos. Veamos cómo nos enseña este capítulo, que hay una manera correcta de percibir. Los milagros vienen con esa manera correcta, con esa manera adecuada. Así es como Dios quiere que yo perciba, amorosamente, correctamente. Podemos percibirnos así, a nosotros mismos y a los demás, si lo permitimos. Porque esa va a ser siempre la clave. ¿Permito que se me enseñe a percibir correctamente? Yo, el Hijo de Dios, introduje los opuestos. Pretendí que la oscuridad fuera tan real como la luz que soy. Y lo que tengo que querer hacer es renunciar a esa oscuridad. Es imposible concebir la luz y la oscuridad o el todo y la nada. No son posibilidades compatibles. Si Dios lo es todo, la nada no existe. No queda lugar para la nada. Y me tengo que decidir de forma consistente por el todo o por la nada. Y ciertamente decidirme por la nada es imposible, puesto que desaparecería. Sin un poco de luz ni siquiera podría percibir mínimamente sombras, cualquier sombra de cualquier tipo. Por eso, si perdonamos, tendremos la perfecta sabiduría. Santa Carmen preciosa, hay algo que tengas que perdonar, porque no te estés sintiendo bien. Si crees que hay algo todavía que no te permite experimentar el puro gozo de Dios ahora mismo, junto con nosotros, es porque hay algo que perdonar, hay alguna creencia de pequeñez. No estás enferma, ni tú ni nadie, tan solo hemos estado confundidos, equivocados. Perdonemos y tengamos acceso a la verdad. No podemos ser parcialmente inocentes, el pecado no ocurrió. Por eso, si accedemos a la mente recta, ahí veremos que estamos todos cuerdos, todos sanos, todos perfectamente unidos. Pero hay que confiar, porque la confianza es lo que da paso a que el milagro se pueda obrar a través de mí. Confiar en que Dios sabe, y yo solo tengo que hacer a un lado la mente del ego. Y así, lo que veo es perfección en todos mis hermanos. Las percepciones distorsionadas se eliminan. La mente se aprisiona cuando cree poder crear falsamente. Renunciar a nuestras creaciones falsas es lo que nos libera. Mi voluntad es libre de recuperar la cordura. Sí, Padre, yo solo tengo tu voluntad, no la mía independiente de la tuya. Si encomiendo mi espíritu en las manos de mi Padre, ¿qué tengo?
El reconocimiento de la unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la voz de Dios está aquí para recordarme que la locura fue la creencia en los niveles, en creer, poder crear de forma diferente a como Dios crea, que solo crea lo espiritual. Percibamos correctamente y estaremos alcanzando la expiación. La Biblia nos dice que cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él. Vamos a ver si lo vemos. En Juan 3:2-3 se nos habla de nuestra pureza. El alfa y el omega viene más adelante. Sí, esto ya está en el siguiente punto. Pero esto es una cita bíblica, ¿verdad? Cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal como es. Cuando Él aparezca o sea percibido. Ahora mismo no lo encuentro porque parece estar distintos los párrafos y vamos a ver el punto 3. Bueno, puede corresponder a Mateo 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bendecidos sean los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues gracias, lo vamos a dejar aquí por ahora. A las 13 estaremos conectando de nuevo para ver la segunda parte de la psicoterapia, el proceso, por el perfil de miracle.love. Gracias y bendiciones para todos, os amamos de todo corazón.